Hola Tunias, bienvenidos nuevamente al canal, espero que estén teniendo todos un excelente día o noche. Como verán en el título del video, les comentaré algunas cosas sobre Octavia que no sé si lo había mencionado antes, o tal vez sí, no me acuerdo. Entonces, empecemos. Hi, welcome to Twin Flight Channel. Octavia posee colores un poco fuera de lo común en humanos, porque no se ve gente con piel amarilla, a menos de que estén enfermos, pero este no es el caso de Octavia. Octavia tiene la piel de este amarillo claro como una forma de representar los efectos de sus poderes de hielo, ya que son los dominantes, se podría decir. Sus poderes se encuentran dentro de ella, que ya no sé si esto lo voy a animar o qué voy a hacer porque está difícil animar la corona. Bueno, están dentro de ella y estos provocan que si alguien tiene contacto físico con ella, la siente fría. No importa nada, siempre está fría. También por esto le agregué sonrojo en algunas partes específicas de su cuerpo para ayudar a la interpretación de lo mencionado, y esto es un cambio de diseño muy ligero que tuvo Octavia porque esto no lo tenía antes. Su pelo es otro punto importante, ya que diríamos que es lo que más la caracteriza, ¿no? Lo primero que pensamos cuando pensamos en Octavia. Mi idea era hacerla pelirroja, pero pues por esto me compliqué la vida, ¿no? Y la parte negra de su pelo empieza por debajo de los hombros y se podría especular teorías sobre esto, más que nada con lo que viene en el futuro, pero su pelo es natural. Su familia de sangre es demasiado grande, pero los más importantes, por así decirlo, ¿no? Son sus papás y sus hermanos, y su familia es de la realeza. Su papá era el hijo del rey, que luego pasó a ser rey, obviamente, y su madre era una persona normal como tú y yo. No tengo diseños hechos para algunos personajes como su madre, porque casi ni aparecen. Sería un desperdicio de tiempo hacer un montón de diseños para personajes que ya ni siquiera van a aparecer. Pero acá hice un dibujo de su padre cuando era niño, y acá dos de sus hermanos, Oscar, el mayor, y Sara, la del medio, junto con Dulce, que todavía no tiene diseño tampoco, y Octavia es la menor. Bueno, como vemos, nadie se parece a Octavia, porque ya lo había mencionado, creo, en algún momento. Toda su familia tiene cabello castaño o rubio y ojos cafés o azules. Octavia por algún motivo tiene genes diferentes. Octavia es la hija menor, como se mencionó en el pasado, parte 1, y también se menciona que su madre no quería tenerla. Octavia durante sus 14 años viviendo con su familia en el único que confiaba era en su padre. Se llama Felipe, por cierto. Él tenía una vida estricta. Sus padres no lo dejaban mucho estar fuera del castillo, por eso él es como más abierto con Octavia, y estuvo de acuerdo con que ella se fuera a buscar su camino, ¿no? Ok, Octavia y Crash, como sabemos, son una pareja un poco rara que se quieren mucho mutuamente y que también se tratan como amigos a veces, pero es imposible que ellos tengan su propia descendencia. En la faceta 4, Octavia sufrió un accidente y quedó estéril. Sus poderes actualmente la están curando, pero aunque se cure completamente, ¿cómo chucha se mezcla sangre humana con sangre de Bandicoot? Vimos hace poco que hice un Crash humano, que fue el último video que subí, creo. No sé cuándo vaya a subir este. Y ya que luego ya veremos qué pedo, ¿no? Pero aunque intenten así, no se puede, porque Crash sigue teniendo sangre Bandicoot, o sea... Me siento estafado. Se supone que todos tienen fobias y es normal tener muchas. Octavia no es la excepción. Ella tiene talasofobia, que es el miedo al océano abierto y estar rodeado de agua y no saber que puede estar debajo acechando. También tiene miedo a abrir portales debido a que en la faceta 4 la mandó una línea de tiempo donde pudo crear una nueva vida, ya que pasaba el tiempo más rápido allí. Crash no la vio como por 3 años, pero para ella fue toda una vida. También hay que comprenderla, no mames. En la faceta 3 estuvo todo un reto rodeada de robots gigantes que si se enojaban la podían matar, junto a un caso de asesino que no podía resolver.
Luego matar al culpable que queda atrapado en un animatrónico como de 2 metros para luego perderse y no poder encontrar el camino a casa. Enfrentar la situación y tener una nueva vida completamente. La faceta 3 y 4 no las animaré debido a que sería demasiado trabajo. Y la 4 no tengo como muy especificado qué fue lo que pasó, solo tengo como una idea básica de lo que vengo contando hace mucho rato. Así que nos conformamos con la sinopsis. Honestamente me emociona el hecho de estar creando la historia de Octavia en tiempo real, porque lo que he mencionado es lo que he venido haciendo hace como casi 8 años, porque este año Octavia cumple 8. Me gusta mucho hacer las animaciones porque siento que se explica mejor, ¿no? Ya que ustedes la pueden ver y no tienen que imaginarla, así que mucha gente que le cuesta usar la imaginación así, entonces punto extra supongo. Creo que eso es todo. Estaré dejando por acá la lista de las animaciones disponibles en orden cronológico por si alguien quiere ver todo ordenado como pasan los eventos, y así va a ser a partir de ahora porque antes lo ponía como fuera. Cuéntenme cuál es el que más les ha gustado, me gustaría saberlo. A mí en diálogo siento que me gusta más emociones, como que le puse, como que emociones tiene importancia para mí porque antes subí animaciones pequeñas. Subí 2 animaciones pequeñas y después subí emociones, que fue un capítulo de 3 minutos, creo que fue. Entonces fue como un gran cambio, una animación pequeña de 20 segundos o 40, no me acuerdo, a pasar de 3 minutos fue demasiado importante para mí, pero no estuvo muy bien hecho, la verdad. Pudo estar muchísimo mejor emociones, solo que estaba como desesperada por hacerlo y por subirlo, que pues se me olvidó hacer como espacios de tensión, se me olvidó, no sé, pudo haber sido mejor. También siento que algunos frames están de muy baja calidad porque sé que lo puedo haber hecho mejor. Tampoco es que me esfuerce tanto por hacer un gran frame en las animaciones, como que hago todo como que muy básico, ¿no? Como para que se entienda, pero tampoco demasiado detallado como algunos dibujos. Por ejemplo, no pongo pupilas, no pongo mucha fluidez y cosas así, detallitos así, pero esperemos que ya eso se me pase porque estoy medio pendeja. Bueno, me ha gustado más emociones por el cambio que tuvo, pero en animación creo que me gusta más el pasado parte 1 porque le puse más ganas a todo. Y eso me hace feliz porque anteriormente un error que estaba cometiendo es que estaba como leyendo el diálogo y no interpretándolo como si yo fuera el personaje. Entonces la verdad es que sí me gustó mucho el cambio que tuve para hacer el pasado. Y espero que esa calidad siga subiendo poquito a poquito en las próximas, que voy a seguir subiendo obviamente. Y ya, creo que eso es todo. Espero que les haya gustado este video. La verdad no es como que muy importante este video, solo es como para desahogarme, porque actualmente estas últimas semanas he estado un poquito mal, lo voy a admitir. Entonces como que, no sé, estos videos así me permiten desahogarme, porque puedo decir lo que siento en lugar de las animaciones, por ejemplo, porque yo puedo poner cómo me siento en la descripción, pero la descripción no la leen muchas personas, entonces es como, bueno, pues no importa. Bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado, nos vemos, bye.